El informativo aquí y ahora y la entrevista con nuestro personaje invitado. Buenos días, amigos y amigas, en este martes 6 de febrero del año 2024. Les saludamos cordialmente. En esta mañana nos acompaña David Rosero, ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vamos a hablar acerca de esta propuesta del gobierno para incrementar el IVA del 12 al 15%. La Asamblea se reúne hoy para decidir si ayer sí aprueba o no el proyecto emergente en el orden económico donde se contempla este aumento. Buenos días, David. ¿Cuál es su comentario respecto de esta propuesta del gobierno? Muy buenos días, estimado Jaime. Un Buenos días. saludo cordial a la distinguida audiencia de Expectativa y a quienes nos miran por las diferentes redes sociales. Bueno, me parece que es importante analizar este tema desde varias aristas, ¿no? En primer lugar, me parece que es importante el tema del combate a la inseguridad, el tema que tiene que ver con la inversión de recursos para la seguridad para los ecuatorianos. Y esto tiene que ir de la mano también con la inversión social, porque si no le quitamos la base social a los grupos delincuenciales, efectivamente será muy difícil salir de esta espiral de violencia, y en ese sentido se necesita también generar oportunidades de empleo, de educación, de salud para los diferentes sectores afectados por esta situación. Y en ese sentido me parece que el gobierno nacional no hace una reflexión adecuada, ya que no se trata solo de una estrategia militarista o guerrerista para enfrentar a la delincuencia, sino también una estrategia de inversión social y de inversión en educación, en salud, en empleo, y también el combate a aquellos negocios ilícitos donde se lava el dinero, que es principalmente el corazón financiero de toda esta situación. Entonces, si se entiende eso, me parece que el gobierno tiene que ajustar el cinturón a los grandes grupos económicos, a los grandes grupos bancarios, que solo en el 2023, por ejemplo, los bancos ganaron más de $1,000 millones y que podrían contribuir un poco más a esta situación. No así el pueblo ecuatoriano, que viene de una pandemia complicado, y obviamente el incremento del IVA significa que suba el 51% de productos y servicios de la canasta básica familiar, es decir, un proceso inflacionario que generará mayores consecuencias. Por eso me parece que la decisión correcta el día de hoy es que la mayoría de asambleístas nieguen y archiven la ley económica urgente de Novoa para que se replantee un nuevo proyecto de ley. ¿Y qué pasa, David, si es que no se pronuncia la Asamblea, es decir, ni niegue, ni acepte, ni rechace? Entonces ahí entraría por Ministerio de la Ley. Volvemos a lo que ocurrió el año pasado cuando al no haber este apoyo ni este rechazo, entró por Ministerio de la Ley a ser parte ya de las leyes del país. Bueno, esa es una de las situaciones lamentables que podría pasar, ¿no? Recordemos que cuando gobernó Lazo, se hizo una especie de pacto, de acuerdo, por algunas situaciones del ex vicepresidente de la República, y una de las bancadas mayoritarias, que fue la Revolución Ciudadana, lamentablemente se abstuvo y pasó el perdón a multas e intereses de grandes grupos económicos. Pero no olvidemos que recientemente, hace pocas semanas, se volvió a hacer lo mismo, estimado Jaime, cuando esos mismos sectores, unidos al socialcristianismo y a otras bancadas, también perdonaron multas e intereses de impuestos a grandes grupos económicos. Solo para poner un ejemplo, el grupo económico del presidente de la República debe alrededor de $88 millones al Servicio de Rentas Internas. Son los mismos recursos que se le pretende quitar a la universidad pública, es decir, a la Universidad Central, a la de Guayaquil, a la de Cuenca, a la Técnica del Norte, a Yachay, afectando el tema de la educación. Si queremos que más jóvenes ingresen a la educación superior, lo que estamos haciendo con esto es que
se afecte efectivamente el tema social. Los médicos han estado reclamando el tema de la salud, por ejemplo, que no hay insumos en los hospitales del IES, en los hospitales públicos. Vemos el tema de las inundaciones. El invierno es el mayor fiscalizador de autoridades de papel, muchas veces de los gobiernos autónomos descentralizados, y van a continuar con el tema del fenómeno del Niño. Entonces, se necesitan recursos, pero me parece que el gobierno tiene que mirar más allá de únicamente meterle el bolsillo a la gente y empezar a ajustar a los sectores que se han beneficiado no solo del feriado bancario, de la pandemia, sino de todos estos sectores financieros que han lucrado de toda esta situación lamentable que vive el pueblo ecuatoriano. Claro, David, ahora el país sufre no solo por el tema del invierno, no solo por el tema de la pandemia, sufre por las vacunas de los delincuentes y ahora el Estado quiere también vacunar, si hacemos en términos anecdóticos o comparativos, quiere sacar recursos del pueblo con este alza del 12 al 15%. Hay otras alternativas, que ha dicho el tema de la banca, pero Asobanca ha dicho que ya aporta para el país, e incluso ha dicho que tiene utilidades en el sistema comercial, está en el puesto 10 de los que generan más utilidades en el país. Por lo tanto, ellos ya han aportado. ¿Cómo sería otra alternativa para obtener recursos? Porque hay un déficit fiscal, un hueco de alrededor de 8 mil millones de dólares, David. Bueno, yo voy a señalar las alternativas que se dieron en la Convención Nacional del Frente Unitario de Trabajadores. Ya. Hoy está convocado a las 16 horas en la Asamblea Nacional un plantón y una movilización en varias ciudades del Ecuador, precisamente para exigir a los asambleístas que nieguen y archiven el proyecto de ley urgente y que se vuelva a hacer un proyecto de ley con estas alternativas. En primer lugar, el cobro a los grandes deudores de impuestos, que tiene que ver con más de 4.000 millones de dólares, que serían 2.000 millones de deudas en firme y 2.000 millones de deudas impugnadas por estos mismos sectores económicos. La contribución especial del 5% a las ganancias extraordinarias de las 100 empresas más grandes del país. Esto generaría 300 millones de dólares. En ese sentido, de estas 100 empresas más grandes, solo en el año 2022 tuvieron utilidades por más de 4.800 millones de dólares sumadas, todas ellas. La eliminación de los beneficios y exenciones tributarias que fueron aprobadas lamentablemente por la Asamblea Nacional, eso generaría más de 5.000 millones de dólares. El tema de la restitución del impuesto a la salida de divisas, que podría ser al 5 o al 6%, quedaría alrededor de más de 1.200 millones de dólares. Y también lo que tiene que ver a la renegociación de la telefonía celular, que es un asunto que podría generar más de 1.000 millones de dólares. Entonces, generando toda esta situación, el gobierno obtendría muchísimos más, 5 veces más recursos de lo que aspira a sacar por el impuesto al valor agregado, que es un impuesto totalmente regresivo que afecta a los productos y servicios de la canasta básica familiar y que generará mayor nivel de pobreza a nivel del país. Ahora bien, es necesario ver, y ahora claramente se verificará quién es quién en la Asamblea Nacional. Aquellos que se abstengan, aquellos que hagan una especie de lavado de manos y no exijan el archivo y negar esta ley, evidentemente serán cómplices del gobierno, porque cualquier cambio mínimo que se haga a la ley podría existir el veto presidencial. Y cuando sucede esta figura legislativa, la Asamblea, para ratificarse en cualquier propuesta de reforma que haya realizado a la ley, tiene que tener 90 votos y eso no va a existir. Entonces me parece que lo más adecuado para los intereses del pueblo ecuatoriano es negar y archivar esa ley para que se vuelva a hacer un proyecto donde se cobre a los grandes bancos, a las grandes empresas, un impuesto importante y luego se vuelva a aprobar en la Asamblea Nacional, porque este juego un poco maquiavélico a lo que nos están acostumbrando los gobernantes es a que pase esta serie de situaciones sin mayor beneficio de inventario. Entonces yo creo que
el pueblo ecuatoriano tiene que estar atento y facturar en las próximas elecciones a aquellos asambleístas o bancadas que digan de dientes para afuera, como dice nuestro pueblo, que van a defender a los sectores populares, pero se abstienen o votan conjuntamente por mayores impuestos a los sectores sociales. Ahora, David, ¿qué le parece a usted la propuesta de algunos sectores económicos y analistas económicos en el sentido de focalizar el subsidio al gas, a los combustibles, perdón, y también el tema de eliminación de subsidio a los combustibles? Es decir, allí se obtendrían una buena cantidad de recursos, con lo cual se podría en algo mejorar el tema del hueco fiscal, del déficit, de esta brecha que existe en el Estado, que no tiene ni para pagar los sueldos. ¿La eliminación de subsidios es factible o no a los combustibles? Bueno, ese es, estimado Jaime, si usted recordará, una de las resoluciones de las mesas de diálogo luego del paro nacional. Es decir, la CONAIE, el FUD y otros sectores sociales llegaron ya a acuerdos con el gobierno de Lazo. Lo que pasa es que no se han cumplido. Y uno de esos acuerdos era precisamente la focalización de los subsidios. Ahora bien, ¿qué implica la focalización? Que no se tope el tema del transporte público, para que no se incremente el pasaje del transporte urbano, cantonal, interprovincial. Entonces, el diésel en esos sectores no podría ser topado, debería ser más bien focalizado. Y también aquellos sectores que generan producción en cuanto a la pequeña y mediana empresa. Pero, por ejemplo, a las grandes camaroneras, a las grandes empresas, a las grandes mineras incluso, que hoy sabemos que existe el subsidio eléctrico, por ejemplo, a grandes empresas, no, ¿cómo se podría seguir sosteniendo esa situación? Ellos tienen que pagar el precio adecuado, no solo de los combustibles, sino en el tema del costo de la energía eléctrica. Entonces, si entendemos la focalización como un asunto para no afectar a los sectores populares y sí a aquellos que tienen mayores recursos como empresas, como camaroneras o grandes mineras, efectivamente eso es una situación adecuada y correcta. Pero me parece que también es necesario hacer un análisis más profundo. Mire, un banco en los Estados Unidos, en cuanto a la rentabilidad sobre las tasas de interés que le cobran a los usuarios, en comparación a un banco ecuatoriano, el banco privado en el Ecuador gana el doble que un banco de los Estados Unidos en cuanto a las utilidades sobre la tasa de interés, y el triple, y más del triple que un banco europeo. Es decir, el monopolio de bancos en el Ecuador ha generado una distorsión total en el mercado cuando, de acuerdo a la información de la Reserva Federal, de los datos económicos de la Reserva Federal, la financiación a la inversión a nivel global está en el 96% del Producto Interno Bruto, es decir, los recursos que prestan los bancos para desarrollo, para innovación, para tecnología, para emprendimiento. Y aquí en el Ecuador está únicamente en el 50%, porque la gran mayoría del crédito es para consumo. El 25% de ecuatorianos tiene que sacar 2 o 3 créditos para pagar la deuda anterior del mismo banco privado. Entonces vemos a total claridad que aquí los banqueros no son las víctimas, son los responsables de toda esta situación de subdesarrollo que vive el Ecuador, y no han dejado que ingrese banca internacional a competir con menores tasas de interés, con mayores ventajas, precisamente porque entendería yo que si el presidente de la República en teoría no tiene nada que ver con el sector financiero, debería hacer algo a través de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera para reducir las draconianas tasas de interés, que es lo que tiene ahogado también al pueblo ecuatoriano. Claro, lo que usted dice es preocupante, que muchas personas para cubrir una deuda tienen que acudir a otro banco para sacar otro préstamo y cubrir esa deuda anterior, y allí se hace una bola de nieve que va creciendo y puede causarle realmente complicaciones en el orden económico, en el orden legal, y realmente estamos en una situación crítica. Cordes, David, esta organización que la integra Osvaldo Hurtado, Abelardo Pachano, el señor Hidalgo, señalan que Ecuador está al borde del abismo y peligra la dolarización. Hablan de ecuadólares, de una moderna alternativa. ¿Cómo ve? ¿Usted cree que peligre la dolarización con esta situación económica de crisis que nos encontramos? Bueno, de tiempo en tiempo
siempre salen los agoreros del desastre o estas momias económicas, que hay que analizarlo bien, estimado Jaime. Todos estos economistas, entre comillas, los Ginata, los Pachano, los Hurtado, trabajan para los bancos de una u otra forma. Por eso tienen que defender a quien en este sentido genera estas distorsiones en el mercado, ¿no? Pero yo les he señalado, y son estos datos públicos, de acuerdo a los datos económicos de la Reserva Federal de los Estados Unidos, donde tienen toda la base de datos de los diferentes países del mundo, los bancos privados del Ecuador, el margen neto de ganancias sobre la tasa de interés que le cobran a los usuarios, ganan más del doble que un banco norteamericano y más del triple que un banco europeo. Y en este sentido, lo que tiene que hacer, me parece que el presidente de la República, es precisamente regular las tasas de interés a través de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. Si no se hace esa situación, efectivamente seguirá una distorsión en el mercado. ¿Cómo es posible que los bancos hayan ganado más de $1.000 millones, entre otras empresas, y los ecuatorianos, la gran mayoría, sigamos subsistiendo? Entonces, esta es una situación que puede generar en el futuro mayor recesión y una crisis de deuda mayor en el Ecuador, porque la dinamización económica que se busca generar luego de la pandemia aún sigue con cortapisas, más la pandemia delincuencial, no existe un circulante, una dinamización de la economía. Ahora con este tema del feriado de carnaval nomás, solo por ponerle un ejemplo, muchos eventos se han suspendido en cantones, otros se han reactivado, pero no existe una política pública de reactivación económica. Y si vamos a esta situación, entonces efectivamente todos estos negocios ilegales que la inseguridad o la delincuencia utiliza para el lavado de dólares seguirán prosperando, porque no se trata únicamente solo de la estrategia militar, sino de combatir las causas que originan esta situación delincuencial. Entonces me parece que el gobierno tiene en sus manos una decisión importante y esperemos que el día de hoy no se cargue nuevamente como siempre se lo ha hecho al bolsillo de los pueblos ecuatorianos la crisis. Dos inquietudes finales, David Rosero. ¿Cuáles serían las complicaciones en caso de que se apruebe el 12 al 15% hasta el 2026, me parece, y luego queda en el 13%? ¿Cuáles serían las consecuencias? Bueno, yo diría mayor recesión económica, una menor cantidad de consumo de los hogares ecuatorianos que afecta a toda la cadena de producción. Es decir, si existe menos dinero para consumir, la gente comprará menores productos, bienes y servicios. Y en ese sentido, seguirá también una situación, incluso yo diría, de menor recaudación por parte del Servicio de Rentas Internas, porque se contraerá el tema de la economía. Entonces me parece que es adecuado, y esto es una política pública a largo plazo. En dolarización evidentemente no se puede imprimir billetes desde el Banco Central, pero sí se puede controlar las tasas de interés. Ese es un asunto que ningún gobierno le ha puesto el cascabel al gato en cuanto al negocio de los bancos, porque muchos han financiado campañas de los diferentes gobiernos de turno y otros no se han atrevido a tocar por conflicto de intereses. Entonces me parece que esta sería una medida adecuada. De lo contrario, efectivamente, la conflictividad social en el país se vería venir. Y claro, no se combate la delincuencia, la inseguridad, la violencia con más bala, con más policías, más militares, que están, bueno, haciendo una buena gestión para combatir al terrorismo. Pero claro, eso no es la solución para ese tema que es estructural, David Rosero. Totalmente, porque mire, si no se combate desde la UAFE, desde el SRI, desde las instituciones de control, al corazón que financia esta economía paralela, ilegal, de lavado, de toda esta fluctuación de recursos que salen de los puertos y aeropuertos, efectivamente seguirá el financiamiento ilegal de estos grupos delincuenciales, que muchas instituciones también financieras conocen cuáles son los recursos que son también de carácter ilegal, pero no se hace todavía, no se pone el dedo en la llaga ahí. Entonces, si no se combate esos dineros ilegales, el corazón mismo de los temas delincuenciales, evidentemente este es un cáncer social que no parará. Mire, México lleva 19 años
en el combate al narcotráfico. Con López Obrador algo se pretende hacer diferente. En Colombia van décadas combatiendo el narcotráfico, algo se quiere hacer diferente con Petro, pero si seguimos solo con la estrategia militar que han tomado estos dos países, este es un problema de nunca acabar, porque si cae un Fito, un Colón Pico, volverán 10, 20, 100, si no existe inversión social para generar empleo, educación, salud, que quite a las bandas delincuenciales la base social de esta economía paralela que hoy tiene. Es decir, es el caldo de cultivo, la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades para que estemos en la situación que nos encontramos. Por trabajar por menos de un básico, y cuando una banda delincuencial realiza una serie de ofrecimientos a nuestra juventud, y esto tiene que ver precisamente con una reflexión del tema económico, de cómo se genera las oportunidades de mejoramiento de las condiciones de vida, cómo se ingresa más gente a la educación, no quitando recursos, sino invirtiendo más. Entonces, es una reflexión que es necesario que el gobierno nacional la haga y que debería poner, yo diría, las barbas en remojo, porque incluso, yo diría, estimado Jaime, pasando al tema de la histórica neutralidad que ha tenido el Ecuador en el tema de los conflictos internacionales, ahora vemos una posición más bien contraria, de alinearnos a un solo país, cuando la multipolaridad del mundo es lo que hoy rige el planeta y ahora genera esta situación. Mire, tengo amigos que trabajan en el tema de las flores y en el tema de las exportaciones, algunas empresas de banano, que han sido prácticamente despedidos a estas horas por estas restricciones que pone uno de los países por meternos en un conflicto que no es nuestro, como este tema de la guerra de Ucrania con Rusia. Es como si el día de mañana la vicepresidenta apoyara a Israel y nos mete en otro conflicto, cuando siempre el Ecuador, independientemente de los gobiernos, de lo que yo recuerdo, ha mantenido una posición neutral en estos conflictos. El propio Febres Cordero, que no es de mi agrado ideológico, tuvo a Fidel Castro visitando y también a los Estados Unidos, pero manteniendo siempre una visión neutral. Pero aquí vemos que más bien algunos gobernantes les gana el sentimiento de ser colonizados por alguna potencia extranjera. Eso también debería cambiar. Claro, finalmente, entonces, ¿cree usted que Rusia un poco como que está tomando retaliaciones en contra de Ecuador porque dijo que el presidente Noboa va a cambiar la chatarra que compró a Rusia por armamento militar norteamericano? Bueno, totalmente esta situación es bastante grave, ¿no? Y cuando están las consecuencias, cuando se dan las consecuencias es cuando se quiere dialogar. Esto me parece que es una novatada del presidente de la República, por cuanto no mantener una posición neutral está generando toda esta situación compleja a nivel nacional. Y recordemos que Laura Richardson, que es la jefa del Comando Sur, dijo claramente y abiertamente que lo que les interesa a los norteamericanos en América Latina son los recursos naturales, el agua, los recursos minerales, los recursos energéticos, y yo creo que donde ha ido Estados Unidos a los países en que ha solucionado la vida de los pueblos, recordemos el Medio Oriente, recordemos los conflictos sociales, porque cuando existe crisis, cuando hay guerra es cuando más las empresas de armamento de los norteamericanos es su crecimiento, ¿no? Y también el saqueo de los recursos naturales. Yo no he visto país que haya sido intervenido o invadido o la ayuda, entre comillas, de los norteamericanos que haya resultado en un mejor desarrollo. Colombia tiene 7 bases norteamericanas, ha recibido ingentes recursos de los norteamericanos, pero el problema de la droga sigue. Incluso aquí fue detenido uno de los cabecillas de uno de los grupos narcodelictivos de Colombia, que fue recientemente extraditado. Entonces, esa es la realidad. Yo creo que el gobierno tiene que hacer una mejor reflexión de lo que está pasando, y también a las bancadas, a los asambleístas de Imbabura, vamos a ver cómo actúan el día de hoy. Muy bien. Gracias, David Rosero, por la entrevista. Que tenga un buen día martes. Muchísimas gracias, estimado Jaime. Un saludo cordial. Buen día. Muy bien, David Rosero ha dicho que está opuesto a este incremento del IVA del 12 al 15%, un tema que va a tratar hoy la Asamblea Nacional. Bien, amigos, mañana a las 8 también tendremos una entrevista en vivo con el concejal
de Ibarra, José Chalá Cruz, para hablar respecto al tema de la venta de un bien municipal ubicado en el Parque Excéntrica, hoy Ciudad Blanca. Amigos y amigas, gracias por habernos acompañado y que tengan un buen día martes. Hay un buen clima, pero claro, el clima es tan cambiante que puede ocurrir cualquier cosa en el transcurso de la mañana y la tarde. Hasta vernos pronto. Hemos informado con amplitud, dando la voz a los que no tienen voz. El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Conducción: Jaime Salazar.